Le agradezco a todas y a todos los que se han conectado a este primer evento que hemos denominado Café con el Autor, organizado y convocado por el Instituto de Pensamiento Liberal, que como dice en la invitación, lo que hemos querido es generar un espacio de reflexión, de análisis, de pensamiento alrededor de las líneas ideológicas liberales en el mundo contemporáneo, su vigencia, la manera como han venido evolucionando, etcétera. Y se trata pues de tener una especie de grupo de conversación o grupo de estudio, si quisiéramos, que pues para decirle todos ahí en el chat del grupo de participantes, muchos seguramente se conocen y se reconocen, la mayoría son miembros del Consejo Programático Nacional, que es como la instancia asesora del Instituto del Partido Liberal, del Instituto de Pensamiento Liberal, para los temas programáticos, para la discusión temática. Y hemos invitado a algunas otras personas que si bien no forman parte del consejo o ni siquiera están asociadas con el instituto, con el partido, pues normalmente tienen preocupaciones o intereses similares a los nuestros. Eh, Así que, pues para mí en particular es muy grato iniciar esta serie de actividades que vamos a tener en el 2021, que yo espero que sean muy prolijas y muy fructíferas. Eh, y seguramente mientras dure un poco todas estas restricciones derivadas de la pandemia, vamos a tener la posibilidad de que por estas vías virtuales tengamos unos encuentros que no serán tan intensos como si fueran presenciales, pero seguramente pueden ser incluso más regulares y más sistemáticos que si lo fueran, porque en los viajes, en las idas, en las venidas es más difícil acomodar los horarios. Eh, hemos escogido para comenzar esta actividad pues a una persona, un intelectual de las más altos reconocimientos académicos en Colombia, una persona con la que yo tengo el honor de tener una amistad ya desde hace décadas. Nos encontramos por allá tal vez en los prolegómenos de la Asamblea Constituyente y por ahí por esos corredores, es decir, hace 30 años. Y desde entonces pues tengo una relación que yo quisiera más cercana, pero que de todas maneras es una relación generosa y estoy seguro que de mutuo afecto y de mi parte de muy profunda admiración por uno de los intelectuales más importantes que tiene nuestro país, en mi opinión. Pero sobre todo, una persona desde la perspectiva del pensamiento liberal, una de las personas que tienen una más sólida concepción del pensamiento liberal. Y desde hace rato tenía el interés de establecer una relación con Mauricio García Villegas, es profesor de la Universidad Nacional, ha sido profesor de la Universidad de los Andes y de muchas otras universidades. Hoy director de la revista de análisis político, que es tal vez la revista de ciencias sociales más importantes de Colombia. Pero digo, tenía interés de mantener una relación con Mauricio porque él ha venido elaborando muy diversas teorías que para nosotros, desde el punto de vista de la concepción del instituto y de la acción política, incluso son muy importantes. Por ejemplo, recientemente, bueno, digo recientemente, hace ya, no sé, 3 o 4 años, escribió un texto muy interesante sobre el orden de la libertad, que es esa famosa dicotomía que los liberales no sabemos resolver muy bien entre el orden y la libertad. Ha escrito mucho sobre los temas de las desigualdades territoriales y en particular sobre las diferencias entre la calidad y la cantidad, pero sobre todo la calidad de oferta de bienes y servicios públicos dependiendo la región en la que se esté, y ha construido una teoría para mí muy interesante
de lo que él llama el derecho al Estado, que lo ha construido con otros académicos desde el Centro de Estudios de Justicia, y que para mí es muy interesante porque estoy seguro que ahí hay muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando para tratar de cerrar brechas regionales y para tener un desarrollo territorial más equilibrado. Y hace unos pocos meses, digo yo, pues ha publicado un texto que francamente me parece que es de los más importantes y por lo menos a mí me parece de los más lúcidos que he leído últimamente en materia de ciencias sociales, que es El país de las emociones tristes, que es como dice en la portada del libro, una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios. Y hay toda una, digamos, todo un recorrido realmente, además muy erudito, sobre todo el tema de la revolución cognitiva, de la manera como las emociones influyen en el comportamiento de los ciudadanos y, por supuesto, en el comportamiento colectivo, social y en las actitudes políticas. Y después, pues una explicación a partir de ahí de los pesares de nuestra historia, que no son pocos. Entonces, todo ese conjunto de cosas me llevó a invitar a Mauricio a que nos ayudara abriendo con algunas reflexiones y convinimos finalmente tener 3 sesiones de trabajo, hoy, este martes y los 2 martes subsiguientes, en principio alrededor del texto del País de las Emociones Tristes, pero en general, digamos, sobre todo el pensamiento que ha desarrollado Mauricio, que entre otras cosas, tal vez un último dato para nuestros efectos importante, ha construido también una teoría, una línea conceptual sobre la definición del centro político, que seguramente será en otro momento que tendremos oportunidad de discutir y conversar sobre eso. Vamos a tener una conversación en la que Mauricio nos va a hacer una presentación de la primera parte del texto, ya él nos va a explicar la metodología de aproximadamente 40 minutos aproximadamente, y después tendremos oportunidad de conversar con él, no sé, otros 40 minutos por ahí para tratar de terminar alrededor de las 6:30 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Mauricio, por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros, y entonces quedamos a tu disposición. Bueno, no, lo primero es agradecer esta cálida presentación. Eh, yo me siento muy honrado de estar aquí y generalmente las invitaciones que yo recibo son para eventos académicos, pero a mí me complace particularmente estar en un grupo eh, cuyo interés es un poco explorar el sentido liberal o la filosofía liberal o las ideas liberales. Yo creo que eso hace mucha falta en Colombia y me siento complacido además porque pues comparto buena parte de esa filosofía con ustedes, que no es una filosofía fácil, es una filosofía llena de complejidades, llena de matices, con particularidades especiales en Colombia, en fin, pero ya hablaremos de eso. Entonces yo había convenido con Héctor en lo siguiente. Voy a hablar esencialmente de este libro, El País de las Emociones Tristes, que fue publicado en diciembre pasado. El libro tiene 3 partes y tenemos 3 sesiones. En cada una de esas sesiones hablaré de una de esas partes, sin perjuicio de que hablemos de otras cosas, como bien dice Héctor. Digamos, uno de los problemas de este libro, y yo lo digo en el prefacio, en la introducción, es que tiene muchos temas. Y yo dudé mucho al principio de si sacar un libro con tantos temas conectados o no. No quería abrumar al lector y eso me puso a dudar mucho inicialmente. Finalmente terminé sacando una parte que tiene mucho que ver con la cultura posmoderna actual, de unas 30 o 40 páginas, pero así todo quedó un libro con muchos temas. Entonces es muy probable que algunos de los temas que vamos a evocar
nos lleven a otros textos, a otras preocupaciones. En fin, yo de otra manera lo que quiero es que esto sea un diálogo. Estoy seguro de que puedo aprender muchas cosas de ustedes. Lo que voy a hacer es una explicación inicial de 30 a 40 minutos. No tengo ningún inconveniente en que me interrumpan si alguna de mis explicaciones no es clara, o si ven en esa explicación una falla, una contradicción, lo que sea. Y yo con mucho gusto, suspendo y explico, no tengo ningún problema. Bueno, siendo así, pues entonces empiezo. La primera parte del libro se refiere a una cosa que se llama la revolución cognitiva. Voy a explicar por qué llegué yo ahí. Yo he sido un académico casi toda la vida, pero desde hace algunos años, primero un poco con la muerte de mi padre, que me llevó a escribir en alguna medida ese libro que evoca Héctor, que se llama El orden de la libertad, que es un libro que habla de tragedias colectivas, o de lo terrible que es el costo que las sociedades pagan por el desorden. A mi padre lo mató una moto, lo mató un motociclista en Medellín. Mi padre tenía 80 años, pero era una persona llena de vitalidad, y esta moto desaforada lo atropelló, lo arrolló y lo mató. Ese es un tema, pues no voy a entrar en detalles, es un tema que me interesa mucho, un tema silencioso. Además, en Colombia muere una cantidad de gente por el desorden en las vías. Y son tragedias que cada familia vive en el fuero de su hogar y que nunca se ven juntas. Uno de los grandes problemas de las tragedias, o de algunas tragedias, es cuando no se ven. En fin, de eso hablaremos un poco más adelante porque tiene mucho que ver con las emociones, además. Entonces yo empecé a escribir, yo siempre he sido académico, pero empecé a escribir de manera, cambiando de estilo, pasando de la escritura académica al ensayo con ese libro, pero esa decisión o ese tránsito se acentuó hace unos años cuando escribí un pequeño libro que se llama Virtudes Cercanas, en donde hay 8 relatos de 8 personajes amigos míos que yo he conocido, algunos ya fallecidos. Algunos de ellos son conocidos públicamente, como Silvan Garita, por ejemplo, el ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Orlando Melo, el historiador vivo todavía y muy activo además, el historiador colombiano que acaba de sacar La Historia Mínima de Colombia, un libro muy celebrado con toda la razón. Yo escribí entonces sobre esos 8 personajes a propósito de la muerte de un amigo cercano en los Estados Unidos, y a partir de ahí encadeno cada una de las historias de vida con una virtud. Y ese tema de las virtudes es un pequeño libro de ensayos sobre virtudes. Eso me llevó, a entusiasmarme más por el ensayo, por un lado, y por otro lado, a estudiar el tema de la felicidad. La felicidad era una gran virtud en la Grecia antigua, y hoy en día se habla mucho de la felicidad. El premio Nobel Daniel Kahneman tiene una conferencia en TED muy famosa sobre los intríngulis de la felicidad y la enorme dificultad de medir la felicidad. Pues bien, muchos de esos estudios de la felicidad, sobre felicidad, que tratan de medir la felicidad, están conectados con la psicología evolutiva y con la neurociencia y con este tema de las ciencias de la revolución cognitiva. Y de eso trata la primera parte del libro, que yo creo, bueno, para mí fue todo un descubrimiento cuando me metí en este tema, porque cuando uno entiende lo que es el contenido de esa revolución, uno necesariamente cambia la concepción que tiene, primero, de las ciencias sociales y de su conexión con las ciencias naturales, y segundo, de la complejidad de la naturaleza humana y del ser humano. Y voy a tratar de explicar por qué brevemente. Todo esto viene del darwinismo. Darwin, como ustedes saben, yo siempre, desde hace algunos años, siempre empiezo mis clases por Darwin.
digamos, uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX. Yo creo que tan importante, o más, mejor aún, yo creo que mucho más importante que Marx, por ejemplo, o que, qué sé yo, Tocqueville y tantos otros del siglo XIX. Darwin lo que hizo fue una investigación de muchísimos años en donde descubrió pues la teoría de la evolución de las especies. Como ustedes saben, pues esta es una teoría que se basa en eh, en la descendencia con modificaciones. Todos los seres vivos descendemos de otros seres vivos, y algunas de los descendientes tenemos algunas mutaciones, algunas pequeñas modificaciones, y esas modificaciones son las que permiten la variación, la enorme variabilidad que existe en la naturaleza humana. Porque esas variaciones lo que hacen en un mundo de la naturaleza casi siempre hostil, en donde hay siempre depredadores y desafíos y condiciones adversas para la supervivencia, finalmente las mutaciones que más se adaptan son las que terminan prevaleciendo, y eso permite pues la enorme diversidad. Diversidad que no solamente existe en la naturaleza o que es producto de la naturaleza por las condiciones difíciles, sino que es producto, que también puede ser producto de la intervención humana. Los agricultores o los granjeros han modificado genéticamente las especies desde siempre, pues desde la revolución agrícola que empezó hace 10.000 años. Entonces de un jabalí terminaron sacando un cerdo, y de un lobo terminaron sacando perros fieles y domesticados, y en las plantas pues de una pequeña planta que existe por ejemplo en el sur de Inglaterra terminó saliendo el brócoli, la coliflor, las coles y el repollo, simplemente porque el granjero lo que hace es escoger de todos los descendientes aquellos que tienen las virtudes o las cualidades que a él le interesan, qué sé yo. En el caso del jabalí, pues los descendientes más con ancas más anchas y cosas por el estilo, hasta terminar a través de muchas generaciones modificando la vida. Pues bien, esa teoría, una de las cosas maravillosas de esa teoría es que nos acerca al reino animal, nos pone cerca de los animales. Yo, ¿será que puedo compartir pantalla y mostrarles una cosita chiquitica? Pero el anfitrión me tiene que dar permiso, dice aquí. ¿Quién es el anfitrión? ¿Aló? ¿Quién es el anfitrión? Héctor. No sé si Héctor me está oyendo. ¿Ustedes sí me oyen? ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Ya no sé si me oyen. ¿Aló? Sí, sí, señor, sí lo están escuchando. Ah, bueno. ¿Usted me puede permitir compartir pantalla? Sí, 2 segundos ya se lo comparto. Bueno, en fin, no, lo que les quería mostrar, si quieren ustedes lo pueden ver, es una cosa que se llama el calendario cósmico. El calendario cósmico es una cosa que digamos, es una manera de presentar eh, eh, el tiempo universal, que fue ideada inicialmente por Carl Sagan y que ahora pues fue retomada por Neil deGrasse Tyson en una serie que se llama Cosmos. Y él ahí muestra cómo todo el tiempo universal puede ser entendido como un año calendario. Entonces el primer segundo del 1 de enero de ese año calendario es el momento en el que ocurre el Big Bang. Y
el último segundo del 31 de diciembre de ese año, pues ese es el instante, es el momento actual. Pues bien, si uno mira el tiempo universal como un año, pues ya puedes compartir, los Mauricio. últimos 1000 años son unos pocos segundos. Ya. Y sí, te estamos oyendo bien. Lo que pasa es que todos estábamos muy silenciados para evitar interrupciones. Ya. This cosmic calendar compresses all of the last 13.8 billion years since the Big Bang into a single calendar Earth year. Every month is a little more than a billion. ¿Qué pasó? Vision, we are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. Years every day, a little less than 40 million. A single hour is almost 2 million years. That first day of the cosmic year began with the Big Bang, almost 14 billion years ago. Nothing really happened in our neck of the universe until about 3 billion years later, March 15th, when our Milky Way galaxy began to form. 6 billion years after that, our star was born. It was August 31st on the cosmic calendar. Jupiter and the other planets, including our own, would soon follow. The atmosphere on Earth was a toxic environment for our kind of life. Then, September 21st on the cosmic calendar, tiny creatures that could shrug off the methane and eat carbon dioxide and sunlight for breakfast found a way to make a living in the ocean. By gobbling up the carbon dioxide and giving off oxygen, they turned the sky blue. And then, the oxygenation of the atmosphere created the ozone layer. For the first time, life was free to leave the oceans for the land. Now, life could grow larger and venture forth into new territories. Sometime on December 26th, about 200 million years ago, the first mammals evolved. They brought a new feature to life on Earth, the neocortex. And then, late on New Year's Eve, a mutation occurred in the DNA of just one of our ancestors. One base pair of a single gene programmed the neocortex to grow larger still. Maybe it was a random zap from a cosmic ray, or a simple error in transmission from one cell to another. Whatever it was, it led to a change in our species that would ultimately affect every other species of life on Earth. By the last second of the cosmic year, there was no place on Earth that we had left untouched. All of it comes down to nothing more than a single rung on our tiny DNA ladder to the star. Bueno, esta es una manera esquemática. Yo apago esto. Un segundo. Que me quedó sonando una cosa aquí. Perdón. Bueno, esto es una manera muy esquemática de mostrar la noción del tiempo. Los seres humanos tenemos un cerebro poderoso para algunas cosas, pero una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es tener una dimensión clara del tiempo, del tiempo en el que estamos y de los tiempos largos sobre todo, del tiempo en el que ha transcurrido la vida. La vida surge a finales de septiembre, a principios de octubre, en ese año calendario, y los primeros simios surgen el 24 de diciembre. Y la historia de la humanidad de los últimos 1000 años son los últimos 2 o 3 segundos. El ser humano entonces es una aparición muy reciente en la historia de la vida. Muy reciente y dramática, porque el ser humano no solamente logró imponerse a las demás especies. El surgimiento del Homo sapiens data de unos 250.000 años, solamente 250.000 años. Y primero lo que hubo fue
una competencia entre Homo sapiens con otros homos, y finalmente el Homo sapiens se impuso, y digamos el gran éxito del Homo sapiens empieza con la revolución agrícola que ocurrió hace tan solo 10.000 años, que es la fecha más o menos en la que la Biblia supone que todo el mundo fue creado. En fin, y de ahí de la revolución agrícola vienen otras revoluciones, vienen los imperios, en fin, hasta la revolución industrial, que es prácticamente en el último segundo de este año calendario. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ¿qué es la revolución cognitiva? Pues la revolución cognitiva es esa visión de largo plazo, esa visión evolutiva del tiempo, pero ya no destinada a entender la evolución o la transformación física de nuestros cuerpos, sino de nuestro comportamiento a partir del cerebro. La revolución cognitiva tuvo lugar, está teniendo lugar en este momento. Empezó en la década de los 60, sobre todo con el descubrimiento del ADN, con el avance del conocimiento genético, con la revolución computacional, con la psicología evolutiva y con la lingüística. Todas esas ciencias se juntaron para poner un empeño enorme en el estudio del cerebro y de cómo nuestro comportamiento puede entenderse evolutivamente. Entenderse evolutivamente quiere decir entenderse como un proceso que viene desde hace muchos años y que nos conecta de manera hermanada pues con los animales, y particularmente con nuestros primos, que son los simios, sobre todo los orangutanes, los chimpancés, los bonobos y otros simios que son muy parecidos a nosotros. Genéticamente un chimpancé tiene genéticamente el 97% de lo que nosotros tenemos. Nuestras variaciones son mínimas entre estas dos especies. Y entonces, digamos, esta es una de las primeras lecciones de la neurociencia, nuestra enorme conexión con el resto de la naturaleza humana, con el reino animal. Durante mucho tiempo se pensó que las emociones eran el producto de un cerebro muy evolucionado, de un cerebro que tenía un tamaño y una complejidad únicas en la naturaleza, y que eso permitía que el Homo sapiens o el ser humano pudiera tener emociones y sentimientos. Y esos sentimientos, además, en muchas ocasiones se conectaban con la idea del alma, y en muchas ocasiones con la idea de alma espiritual y trascendente, etc. Pues lo que ha demostrado la neurociencia con creces es que el cerebro, es que los sentimientos existen en todos los animales y en todos los animales vertebrados. El tema de las emociones es un tema mucho más extendido y mucho más viejo de lo que pensábamos. Antonio Damasio, un profesor de la Universidad de Princeton, que se ha dedicado a estudiar las emociones, ha mostrado cómo la emoción es algo que se encuentra incluso en las bacterias más primitivas y más elementales, y tiene que ver con una cosa que él llama la valencia, que es la valoración del entorno. Toda bacteria y todo animal, por supuesto, lo que hace es valorar el entorno, y lo valora de manera positiva o negativa, y la valoración positiva le produce una reacción química que le da placer, y la negativa una reacción química que le da, por ejemplo, miedo. En el caso del ser humano, pues es la dopamina, por ejemplo, la que le da placer. Lo que llaman en el cerebro el circuito del miedo, produce unas reacciones químicas muy parecidas a las que se producen en una rata o en un conejo o en cualquier mamífero. Inclusive nuestro cerebro tiene esos componentes internos, los más profundos, por ejemplo, la rabia del miedo, las conexiones del miedo con la amígdala y otras partes muy internas, muy ligadas a la columna cerebral,
son muy parecidas entre nosotros y los demás animales. La diferencia con nosotros es que tenemos una masa gris, una corteza prefrontal muy extendida que nos permite, por ejemplo, la memoria, y que nos permite hacer elaboraciones mucho más sofisticadas que las que hace otro animal. Pero las emociones básicas de placer, de miedo, de entusiasmo, las emociones básicas que Antonio Damasio llama homeostáticas, es decir, aquellas emociones que tienen que ver con la supervivencia de la que hablaba Darwin, con esa capacidad o esa energía interna que nos permite prevalecer y triunfar eventualmente o morir en el reino animal, esas son muy parecidas en todos los animales. Y entonces lo que yo hago en esta primera parte del libro es hablar pues de un tema que es viejísimo, que viene desde los griegos, que es el tema de la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Los griegos se preguntaban mucho eso. ¿Qué es el ser humano? Y entonces eso tenía muchísimas respuestas. Y del tipo de respuesta que se daba, de la concepción que cada filósofo tenía del ser humano, dependían una cantidad de cosas importantísimas. Por ejemplo, qué tipo de gobierno debía instaurarse, qué tipo de sociedad deberíamos tener, cuáles son las mejores instituciones que nos deben gobernar, etc. Pongo un ejemplo. Si uno piensa como Hobbes, por ejemplo, que el ser humano está guiado por el egoísmo, por las ansias de poder, de dominación, de gloria, y que eso es lo fundamental, pues el tipo de gobierno, de institucionalidad que se deriva de esa concepción de la naturaleza humana, pues es algo parecido a lo que dijo Hobbes, es decir, un gobierno muy fuerte, autoritario, despótico, absolutista, que nunca puede ser cuestionado y que es capaz de disuadir a todos los potenciales rebeldes que existen en la sociedad. Si uno tiene en cambio una concepción idílica de la naturaleza humana, como a veces pensaba, no siempre, pero a veces pensaba Rousseau, con esta idea del buen salvaje, de que los seres humanos somos generosos y altruistas y filántropos, etcétera, pues el tipo de sociedad que uno va a proponer va a ser muy distinta, como de hecho lo propuso Rousseau, con instituciones mucho más débiles, en donde la participación democrática es mucho más fuerte, en donde la confianza frente a los individuos, de las instituciones frente a los individuos es muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la naturaleza humana es un tema muy importante. Uno de los autores que a mí más me interesa, que más me interesó para escribir este libro, y que yo se los recomiendo vivamente, es Steven Pinker, un gran intelectual canadiense y estadounidense que ha escrito muchas cosas, entre ellas un libro que se llama The Blank Slate, la tabula rasa, en donde él lo que trata de demostrar es que aquella idea del Renacimiento, bueno, y de la Ilustración más que del Renacimiento, según la cual todos los seres humanos nacemos con el cerebro en blanco y que todo es producto de la experiencia, los ilustrados promovían esa idea un poco para contrarrestar la noción cristiana, católica, de que la naturaleza estaba formateada, predestinada por el mal, por el pecado original, etcétera, etcétera. Y entonces los liberales de la Ilustración propusieron esa idea, entre otras cosas con el propósito de hacer de la educación una gran herramienta de transformación social. Si todo si todo es producto de la experiencia, pues lo que hay que hacer, decía Rousseau, es que la gente tenga las mejores experiencias posibles desde niño. Y entonces Locke tiene textos bellísimos sobre la educación, Rousseau igualmente, toda esta idea muy inglesa y muy de la Ilustración escocesa, de la construcción de los sentimientos morales, es una idea propia de esa época. Entonces, pero entonces lo que hace Steven Pinker es mostrar que esa idea no es correcta.
que si bien existe algo que podríamos llamar libertad o racionalidad incluso en el ser humano, pues hay una cantidad de condiciones innatas que nos hermanan y nos atan al reino animal y que no podemos cambiar, que son inevitablemente innatas. Entonces yo, digamos, en el libro hago un listado que es mi propio listado de esas condiciones innatas. Voy a hablar de ellas muy brevemente. La primera de ellas es la imaginación, y eso más que en Steven Pinker está en Harari. No sé si ustedes han leído Sapiens de Harari, que es un libro muy bello, muy bien escrito, muy agradable, en donde lo que hace Harari es mostrar que tal vez tal vez la condición que nos favoreció, entre comillas, para imponernos en el planeta, para conquistar todo el planeta e imponernos frente a las demás especies, no fue la racionalidad, sino la imaginación, porque la imaginación es como la condición previa de la cooperación. Es por las historias que nos inventamos que logramos crear grupos muy grandes colaborativos. Entonces, qué sé yo, un musulmán se encuentra en Toronto con otro musulmán, pueden ser incluso de distintas razas, nunca se habían visto, se encuentran y simplemente por creer en el mismo Dios, en el mismo Alá, pues inmediatamente empiezan a conversar y pueden llegar incluso a ser amigos y a hacer proyectos conjuntos, cosa que nunca ocurriría con un canadiense o con otra persona que no comparta la misma fe. En fin, esta idea de la imaginación es una idea muy poderosa. Algunos mamíferos colaboran en pequeños grupos. Por ejemplo, los elefantes son capaces de colaborar en grupos de 100 o 120. Los seres humanos colaboran en cientos de miles, millones, cientos de millones incluso. Las patrias son un ejemplo de colaboración enorme con muchísimos individuos. Y hay muchas historias inventadas, no solamente para colaborar. El único propósito de la imaginación no es la colaboración, también tiene otros propósitos. Uno de ellos es matarnos la duda, matarnos la incertidumbre, acabar con nuestras incógnitas. Este es un mecanismo mental muy, muy propio del ser humano, que es capaz de sustituir la incógnita o la incertidumbre por una historia. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ahí está la famosa metáfora de La Fontaine, de la zorra que intenta atrapar unas uvas maduras y deliciosas que están en lo alto de un muro o de un árbol, e intenta, pero no lo logra. Y entonces en un momento determinado se dice, pero yo para qué me esfuerzo tanto si esas uvas están verdes. Y ese es un mecanismo mental, una disonancia cognitiva muy, muy conocida. Considerar, digamos, matar la incertidumbre o nuestras propias incapacidades con historias que nos complacen. La religión misma es una historia que nos complace y que nos cae bien y que nos sirve para matar la duda y la incertidumbre. En fin. Entonces, esa es la primera condición innata del ser humano, las historias inventadas. No solamente en el caso de la religión, también en el caso de las patrias. La moneda es una invención, la democracia es una invención, el derecho está lleno de ficciones. Aquí debe haber varios abogados. A uno en los primeros semestres de la Facultad de Derecho siempre le enseñan, ¿no?, la dimensión ficcional del derecho. Sin la cual la dogmática jurídica no puede funcionar. La voluntad general
en la cual se sustenta la actividad del legislador es una ficción. Desde luego, digamos, el ordenamiento jurídico en sí mismo, en sus bases, está montado en ficciones. Esa es la primera. La segunda, esta lista es mi lista. Puede haber muchas cosas más y algunas de estas cosas pueden ser divididas en varias. En fin. La segunda gran característica del ser humano es la imitación. La imitación. Los seres humanos somos mimos. Y esto fue una condición muy importante en nuestra evolución, en nuestra prevalencia evolutiva en el reino animal. Que es una cosa que tienen los simios, pero que no tienen de manera tan fuerte como nosotros. Nosotros siempre confiamos en que, sobre todo, bueno, esto era antes, ahora no tanto, en que los mayores tienen más información, por ejemplo, más información sobre dónde están las fieras, qué puede pasar con una tormenta o cosas por el estilo, y siempre confiamos en que la opinión de los mayores o de la mayoría es una opinión que vale la pena seguir. Y digamos, en los homos que más confiaban entre sí y que más imitaban a los que sabían y a las mayorías fueron finalmente los que terminaron triunfando y fueron finalmente los que dieron lugar al Homo sapiens. Entonces la imitación es una condición fundamental. Yo estoy en este momento leyendo un libro de Henrich, que es un antropólogo evolutivo. Hoy en día hay psicólogos evolutivos, antropólogos evolutivos, sociólogos evolutivos, todos ellos darwinianos o neodarwinianos, que miran sus disciplinas desde el punto de vista de la evolución. Pues bien, este libro que estoy leyendo de ese antropólogo evolutivo le da una importancia enorme a la imitación y a la cultura. Entonces los seres humanos somos mimos. No solamente somos mimos, y esta es la tercera cosa, somos reciprocadores. El ser humano siempre se comporta según la manera como los demás se comportan con él. Entonces, los seres humanos son altruistas con quienes son altruistas con él o con ella, y son, digamos, vengadores con quienes son vengadores con él. Digamos, la reciprocidad es también un instinto natural muy fuerte en el ser humano. Desde el código de Hammurabi, ustedes saben, existe esta idea del tit for tat, del ojo por ojo y el diente por diente. Pues bien, eso es una idea que hoy en día es rechazada por el derecho, pero que está inscrita en nuestra propia naturaleza. Un elemento adicional es nuestro empeño por el castigo. Los seres humanos nos empeñamos en, aquí me está saliendo un mensaje, Juan Manuel Vargas Jiménez accedió a la sala de espera, bueno, no sé qué será eso. El castigo es también una pulsión innata muy fuerte en la naturaleza humana. Los seres humanos nos empeñamos en castigar a aquellos que no son solidarios o a aquellos que no colaboran con el bien común. Hoy en día eso no parece tan evidente, pero en las comunidades primitivas sí. Más aún, eso está en la teoría de la evolución de las especies de Darwin. El Homo sapiens, mejor dicho, los seres humanos que prevalecieron, que mejor se adaptaron a las condiciones del medio, fueron aquellos que vivían en grupos en donde había más personas dispuestas a sacrificarse por el grupo. Esos valientes y esos generosos, valientes o generosos, fueron muy importantes para la supervivencia del grupo. Y eso favoreció, digamos, ese gen o esos genes altruistas o esos genes generosos. Enseguida hablaré de eso. Y favoreció también, y eso viene a la par, la idea de que los que no son así deben ser castigados. Y entonces nosotros somos implacables con los vivos, con los colinchados, con los tramposos, con los que hacen trampa, porque consideramos que son enemigos no solamente nuestros, sino de nuestra especie y de nuestro grupo.
Y esto tiene que ver con una condición adicional, que es el moralismo. Los seres humanos somos moralistas. Y esto se ve incluso en los simios. El origen de la moral está en el chisme, dicen los neurocientíficos. El chisme es esa locuacidad de los simios frente al comportamiento de los demás. Ese cotilleo permanente sobre quién es amigo de quién se acuesta con quién quién tiene qué y quién no tiene qué. Esa habladuría sobre los demás es una característica muy común en todos los simios que dio origen además al lenguaje. Digamos, el lenguaje viene de ahí, y a la moralidad, o al moralismo mejor, a esa idea de separar a los de nuestro grupo entre buenos y malos, los aliados y los enemigos, etcétera, etcétera. Una característica adicional, no sé cuántas llevo, 6 o 7, es el yoísmo. Los seres humanos somos yoístas, somos defensores de nuestra individualidad y de nuestro egoísmo. Todos tenemos, como dice Jonathan Haidt, un abogado interno que nos defiende. No es un juez ponderado que mira las cosas y después nos dice cuál es el camino más adecuado, el correcto, en fin, sino que es un juez, sino que es un abogado que nos defiende de lo que sea. Hagamos lo que hagamos, ese abogado nos defiende, sin reparar en si eso es bueno o malo. En fin, hay cantidad. Si ustedes quieren leer cosas bellas sobre el yoísmo, les recomiendo que lean a La Rochefoucauld, este moralista francés del siglo XVIII, que escribe cosas tan bellas sobre el amor propio, que es un gran precursor, además, de la neurociencia. Dice, por ejemplo, La Rochefoucauld, aquel que cree poder encontrar en sí mismo lo necesario para vivir sin los demás, se equivoca. Pero aquel que cree que los demás no pueden vivir sin él, se equivoca todavía más. Los hombres son egoístas y son, digamos, se sobreestiman a sí mismos, los seres humanos, y sobreestiman sus propias capacidades. De otra parte, y esta es la octava, novena, no sé qué rasgo, en qué número de rasgo voy, los seres humanos también son altruistas. O mejor dicho, también pueden ser altruismo. O mejor dicho, el altruismo también es una condición innata o una fuerza innata o una pulsión innata muy característica del ser humano. No estoy hablando solamente de altruismo recíproco, es decir, de aquel altruismo que consiste en comportarse de una manera generosa con los demás con la esperanza de que ese otro en el futuro se comporte de la misma manera con nosotros. No solamente eso es muy común y eso es muy importante y eso en las sociedades es esencial y en el derecho me parece que es fundamental y debe promoverse, pero los seres humanos son incluso más que eso. Hay cantidades de personas que son altruistas sin recompensa. Me acordé, por aquí en alguna parte tengo este anónimo de la poesía española que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Esto puede ser cierto en la persona que lo escribió, y yo creo que hay muchas personas así que creen sin pensar en la recompensa o en el castigo. No sé si en materia religiosa eso será posible, puede que sí, pero en la vida cotidiana eso es posible. Hay personas que dan más propina de la que deben dar que de la debida. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe un porcentaje de la propina que en muchos estados es el 15% que uno da en los restaurantes. Hay gente que siempre es mucho más generosa y da mucho más del 20% sin... Incluso cuando son turistas, cuando son conscientes de que nunca más volverán a ver ese mesero. Hay gente que dona sangre sin saber a quién va a ser el receptor de su sangre. Hay gente que es generosa de manera, mejor dicho, sin hacer cuentas, sin contabilidad. Eso existe y hay muchos experimentos de psicología social que lo demuestran. El ser humano tiene la conciencia de que
la bondad y los principios morales son algo importante en la vida social. Ahí está, por ejemplo, el famoso experimento del ultimátum. Supongan ustedes que hay dos personas, una persona que tiene una suma de dinero y otra persona que no tiene dinero, y esta persona A, digamos la primera, tiene el rol de tener que repartir como él quiera ese dinero que tiene con la segunda persona, es decir, con B. B tiene la posibilidad de decir si acepta o no acepta la repartición. Este es un experimento famosísimo que se ha hecho en 1000 versiones, y lo que ha mostrado es que no siempre, mejor dicho, si B, la segunda persona, fuera un actor económico, como suponen los economistas, como supone la racionalidad instrumental, ese es uno de los grandes, de las grandes mentiras del neoliberalismo, suponer que todos nos guiamos por la racionalidad instrumental. Si todos fuéramos actores racionales e instrumentales y solo estuviésemos en busca de nuestro beneficio, pues B, el segundo, aceptaría toda repartición que fuera superior a 0. Es decir, si el tipo tiene 100.000 pesos y B recibe 1.000 o 500 pesos, pues aceptaría. Al fin y al cabo se dirá, pues no tenía nada, ahora tengo 500 pesos, es mejor 500 pesos que no tener nada. Aquel puede ser un egoísta o puede ser un inequitativo, pero de todas maneras, pues a mí no me importa, yo lo acepto. Ese experimento se ha hecho en muchas ocasiones, y lo que muestra es que hay un porcentaje muy alto de personas, esto varía con las culturas, en fin, que oscila entre el 28 y el 35% de personas que no están dispuestas a aceptar ninguna repartición en la que les toque a B, al segundo personaje, menos del 30%. Simplemente con la idea de que la justicia vale, de que la justicia es un valor importante. O sea, esa persona B está dispuesta a decir, yo prefiero no obtener 25.000 pesos, que es lo que este me ofrece, de los 100.000 que tiene, porque prefiero poner de presente el principio de la justicia a aceptar ese dinero. Es decir, prefiero empobrecerme sentando un principio de justicia que ser un poquito más rico sin sentar ese principio de justicia. O sea que la justicia, la idea de justicia, la idea de valores es también importante en la naturaleza humana. Y esto tiene que ver con el altruismo. El altruismo depende mucho de la confianza. En una sociedad en donde hay mucha desconfianza, el altruismo disminuye. Cuando las personas desconfían entre sí, digamos, la pulsión o la energía o la inclinación a cooperar, siempre se ven problemas. Eso hay una correlación que ha sido estudiada cantidades de veces en miles de experimentos y de situaciones sociales, en donde se muestra que a menor confianza, menor colaboración. Hay un libro famoso de Robert Putnam en donde compara el sur de Italia con el norte de Italia, y en donde se pregunta cómo es posible que los italianos del norte hayan progresado tanto y no ocurra lo mismo en el sur, y muestra, eso es un libro pionero de los años 90 en este tema cultural, de cultura del incumplimiento de reglas, y muestra cómo la desconfianza en el sur, muy ligada a sociedades tradicionales, muy jerarquizadas, donde hay mucha desigualdad, se parece a las nuestras además, es lo que explica la falta de colaboración. Hay un experimento también famoso que consiste en que a las personas, digamos a 20 personas las ponen en cubículos aparte, y cada persona tiene un botón rojo que puede hundir o no. Y se le dice a cada persona, si nadie de ustedes hunde ese botón rojo, cada uno de ustedes obtendrá $1.000. Pero si uno solo lo hunde, ese que lo hunde obtendrá $100 y el resto no obtendrá nada. ¿Cuál es la actitud racional o cuál es la actitud más provechosa para todos? Pues que nadie hunde el botón, para que cada uno obtenga $1.000. Sin embargo, no falta, dice el inventor de este experimento, no falta el imbécil que se diga,
no falta el que se diga, siempre habrá un imbécil que va a hundir este botón rojo antes que yo y se va a ganar esos $100 y yo me voy a quedar sin nada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hundirlo yo primero. Y entonces así se gana $100, pero pierde $900 y todos los demás pierden $1000. Esto está ligado a otro experimento famosísimo en ciencias sociales, que es el dilema del prisionero, que se captura a 2 prisioneros por aparte. Hay un prisionero, bueno, los 2 prisioneros son interrogados, cometieron un crimen, pero cada uno es interrogado por aparte, y lo que la policía les propone es que si confiesan, cada uno tendrá 5 años de prisión. Si no confiesan, como no hay pruebas para condenarlos, pues tendrán 2 años de prisión. Pero si uno confiesa, ese tendrá 5 años y el que no confiesa tendrá 15 años, y viceversa. Con lo cual, pues la actitud racional más adecuada es no confesar, quedarse callados. Pero cada uno de los presos se dice, seguramente el otro me va a echar al agua, seguramente el otro va a confesar, y como va a confesar y yo no voy a confesar, pues yo voy a tener la pena máxima, entonces lo mejor es que yo también confiese. Y entonces los dos confiesan y están no en la peor situación posible, pero habrían estado en una mejor situación si los dos se quedan callados. Entonces la desconfianza la desconfianza puede conducir a una tragedia social o a una tragedia colectiva, que es un poco lo que explica problemas como el calentamiento global o problemas como la carrera armamentista. Como cada país como cada país o cada sociedad se empeña en seguir su propio interés nacional, pues todos terminan en la peor situación posible, que es un poco lo que sucede con un grupo de pescadores que están alrededor de un lago y empiezan a ver en un momento determinado que el tamaño de los peces empieza a disminuir. Y entonces cada uno tiene el impulso de salir más temprano para capturar esos pocos peces que quedan en ese lago, y con esa lógica de salir más temprano y de competir por esos peces, terminan agotando el recurso del lago y todos terminan en la peor situación posible. Es decir, individualmente cada uno es racional, pero colectivamente son muy torpes, que es un poco lo que decía Takeuchi, el famoso profesor de la Universidad Nacional, cuando le preguntaron por la diferencia entre los japoneses y los colombianos, que dijo, un japonés es más inteligente que un colombiano, en lo cual quiso ser generoso con quien le preguntó, pero 2 japoneses son más inteligentes que 2 colombianos. Hay una inteligencia colectiva que las sociedades aprenden, y hay sociedades que son torpes colectivamente y que no aprenden y que están sometidas recurrentemente a tener tragedias colectivas, es decir, a tener proyectos aplazados, fracasados, etcétera, etcétera. Yo me adelanto un poco en el libro, creo que uno de esos proyectos fracasados es el de la educación pública en Colombia, que empezó con el general Santander y con las ideas de Betham, pero que por razones religiosas, por conflictos religiosos y por las emociones que suelen venir con la religión, que son las más tremendas, ese proyecto se enredó en el siglo XIX, dio lugar incluso a una guerra que se llamó la Guerra de las Escuelas en 1870, se enredó hasta incluso la mitad del siglo XX, y terminó con la época de la violencia, y bueno, después dio lugar, o sea, todo este conflicto de las escuelas por motivos religiosos duró hasta el Frente Nacional, y después del Frente Nacional surgieron otros problemas, en este caso ideológicos, ligados al miedo al pueblo y al conflicto ideológico entre clases sociales, con FECODE y con los manifestantes estudiantiles en las universidades, y entonces la universidad pública siempre ha sido aplazada, la universidad y la escuela pública, digamos, ese gran proyecto de educación nacional que en otros países prosperó, Argentina, Brasil en algo, México y otros países, pero que en Colombia siempre estuvo enredado, y enredado en buena parte por nuestra torpeza colectiva, porque nuestras emociones finalmente terminan siendo más importantes que una racionalidad en la cual
en la cual si cedemos un poco en el mediano y en el largo plazo, obtenemos mucho más. El dilema del prisionero no es un dilema ineluctable en donde, digamos, todos estemos sometidos al dilema del prisionero. No, porque el ser humano tiene la capacidad de aprender. Lo que pasa es que hay sociedades que aprenden más rápido y otras que se demoran más para aprender. Cuando el ejercicio del dilema del prisionero se hace de manera repetida, este ejercicio y muchos otros similares se hacen de manera repetida, los actores aprenden y saben que lo que tienen que hacer es no cometer errores en el pasado. Entonces, por eso es que las teorías de los juegos hay que mirarlas con beneficio de inventario, porque muchas veces el resultado que da un experimento puntual es cierto en ese momento, pero es falso en el mediano y en el largo plazo, porque los actores tienen la capacidad de aprender y los seres humanos aprendemos. Y entonces cuando aprendemos, muchas veces nos damos cuenta de que para evitar las tragedias colectivas, la mejor solución posible es aprender, es colaborar. Colaborar es lo que nos permite no terminar llegando a la peor situación posible. Bueno, tal vez la última característica es el tribalismo, que yo creo que es la característica, si no la más importante, una de las más importantes. Los seres humanos somos tribalistas, es decir, grupistas. Somos incluso más tribalistas que yoístas. Somos incluso más apegados al grupo que a nosotros mismos. O mejor dicho, defendemos a nuestro grupo con el mismo abogado que nos defiende a nosotros mismos con tanto empeño como nos defendemos a nosotros mismos o más. Y por eso es que siendo el tribalismo tan importante, muchos seres humanos están dispuestos a abandonar otra cantidad de valores, por ejemplo, la racionalidad, la verdad, cuando está en contradicción con el tribalismo. Hay muchos estudios hoy en día que explican esta época de Trump en los Estados Unidos con base en esta pulsión tan fuerte que es la pulsión tribal. Tal vez otra característica innata que es muy importante es que nuestro cerebro funciona como con dos sistemas que los neurocientíficos llaman sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es un sistema intuitivo y emocional, primario, permanente, espontáneo, para el cual no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Todos permanentemente estamos dependientes de ese sistema 1 en este momento en el que yo estoy hablando y en este momento en el que ustedes me están oyendo. Ese sistema 1 emocional, instintivo, directo, está siempre funcionando, valorando cosas de manera positiva o negativa. Pero tenemos además un sistema 2, que es un sistema que no es permanente, que tenemos, digamos, que hacer un esfuerzo para activarlo, que necesita, digamos, un consumo de energía cerebral y que es racional y que pone en tela de juicio ese sistema 1, o que lo puede poner en tela de juicio, no siempre lo hace, que es, digamos, nuestra racionalidad, nuestra capacidad para revisar el pasado, para ponerlo en tela de juicio y para evitar cometer errores que hemos cometido en el pasado. Lo que han demostrado los neurocientíficos es que ese sistema 1 es mucho más poderoso, mucho más fuerte de lo que pensábamos, y que la racionalidad a veces es capaz de imponerse, pero a veces no. A veces simplemente se somete. El ejemplo que da Jonathan Haidt del cerebro humano, o la metáfora, es la de un elefante guiado por un jinete que con trabajo logra guiar el elefante por ser tan grande y tan pesado. Yo utilizo otra metáfora en mi libro, que es la de un kayak bajando por un río torrentoso, que a veces no es torrentoso, sino plácido, en fin, y que con trabajo el canotista es capaz de guiar, como muchas veces se estrella contra las rocas o se hunde o cosas por el estilo. Y eso refleja un poco, digamos, esta idea neurocientífica. Quiero terminar diciendo algo que dije al inicio. De la manera como describimos o concebimos mejor la naturaleza humana, de ahí se derivan consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en relación con los diseños institucionales que necesitamos. Ya les puse
el ejemplo de la diferencia entre Hobbes y Rousseau. Voy a utilizar otra figura y otra metáfora, que es la que utiliza John Elster sobre el constitucionalismo, que es la que se relaciona con Ulises. Cuando Ulises en la Odisea pasa por donde están las sirenas, ustedes saben que las sirenas en la Odisea encantaban a los marinos con sus canciones, los llevaban hasta el acantilado y los hacían estrellar y se apoderaban de ellos. Ulises sabía de esa historia porque Circe se la había contado, y entonces para evitar que ocurriera eso con su tripulación, decide hacer lo siguiente: decide pedirle a la tripulación que lo amarren a él al mástil, de tal manera que no se pueda mover, y le pide a todos los tripulantes que se tapen los oídos con cera, de tal manera que ningún tripulante oye a las sirenas, pero él sí las oye, pero no puede hacer nada. Y así, con ese estratagema, logra pasar el estrecho de las sirenas. Pues bien, esto es una buena metáfora que está en otros textos en Grecia, como en Esquilo, en la Orestiada, por ejemplo, que lo que muestra es que hay que encontrar mecanismos institucionales, reglas de juego que sean capaces de amarrar nuestras pasiones, que nos defiendan a nosotros mismos de nuestras pasiones. Los griegos muchas veces decían que los seres humanos eran invadidos por unos dioses pasionales que se apoderaban de ellos y, por ejemplo, los llenaban de ira o de venganza o cosas por el estilo, y que terminaban estas pobres personas siendo indefensas. Pues bien, esa es la misma idea de la metáfora de Ulises, y es que muchas veces somos indefensos frente a nuestras pasiones, lo cual significa que tenemos que tener mucho cuidado frente a las instituciones que tenemos que diseñar para evitar esas pasiones. Y la mejor institución que se ha encontrado hasta ahora para eso es el constitucionalismo. El constitucionalismo que permite, pues, que todo el mundo tenga sus pasiones, pero que establece unas reglas de juego con unos jueces y unas leyes que nos permiten juzgar aquellos desafueros que son malignos para la sociedad y mantener una sociedad relativamente en paz. Eso no quiere decir que este constitucionalismo no esté en tela de juicio hoy en día y que no tenga 1000 desafíos, pero de eso podríamos hablar más adelante. Yo dejo ahí, creo que me pasé del tiempo, hablé más de la cuenta. Bien, pues nada, hubiera podido seguir, todos estábamos aquí muy embelesados oyendo la disertación, que realmente fue extraordinaria. Muchas gracias, Mauricio.